Crecimiento bacteriano. Cuando hablamos de fisiología, hablamos de que cuáles son las funciones, ¿no? Y el crecimiento, cómo se desarrolla. Entonces, para eso, las bacterias, así como nosotros, necesitan de alimentos. Uno de los alimentos que nosotros utilizamos bastante en los laboratorios, que también vamos a ver, son los medios de cultivo, ¿no? Los medios de cultivo están constituidos por un medio base que es el agar-agar, ¿no? Medio de cultivo. Y luego de eso vienen sus variantes. Pueden ser medios enriquecidos, medios selectivos, medios diferenciales, ¿no? ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, dependiendo del medio, es el nombre que va a tomar. Yo, por lo general, en el laboratorio trabajo con algunos medios más que otros. Por ejemplo, trabajo el agar sangre, trabajo el agar chocolate, trabajo el agar manitol salado, el agar maconque, el medio SS, ¿no? Salmonella shigella, correcto, el medio E. coli, el medio EMB utilizo. Son los medios que más movilizo, ¿no? Los que más vamos a trabajar en laboratorio. Müller-Hinton para hacer antibiogramas, vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver cómo crece una bacteria en un medio de cultivo. En menos de 24 horas, más o menos entre 16 y 18 horas, ya tenemos colonias, ya tenemos UFC, unidades formadoras de colonias, ya tenemos, digamos. Entonces, al momento de que estas crecen, van a pasar por una curva de crecimiento, ¿no? Ustedes cuando lo siembran, hoy día va a estar en una etapa de latencia, porque primero se tiene que aclimatar el microorganismo. No ves que lo estás sacando de una muestra de su medio y lo estás llevando a otro lugar, a otro espacio, que es el medio de cultivo. Entonces se tiene que adecuar primero a lo que hay. Por eso se llama fase de latencia. Luego de eso va a empezar su fase exponencial, su fase logarítmica, donde la bacteria va a empezar a crecer, va a empezar a desarrollarse, porque tiene los nutrientes para hacerlo. Sin embargo, en el camino, luego se va a detener. Va a llegar un momento en que se va a detener y se va a pasar a la fase estacionaria, donde va a haber virus, va a ser igual a la cantidad de muertos que va a haber. Finalmente viene la fase de declive, donde el microorganismo empieza su lucha, su pugna. ¿Por qué? Porque en medio de cultivo los nutrientes se van a empezar a acabar. Te vas a dar cuenta que el primer día el medio tiene un color, y cuando ya han pasado 4 o 5 días, el medio empieza a ponerse más transparente. Si el medio era rojo, al finalizar los 5 días vas a encontrar que el medio es translúcido. ¿Qué ha pasado ahí? Los nutrientes que tenía ese medio, ¿quién se los comió? El microorganismo. Es por eso que el primer día la colonia parece así, ¿ve? Pasan los días y la colonia se hace así, ¿ve? Se hace más grande, porque está comiendo, pues. Pero luego se mantiene, ya no crece, porque los nutrientes del medio empiezan a hacerse más escasos. Entonces empieza la pugna entre ellos, el famoso canibalismo que va a haber. Entonces, sobrevivirán las que estén mejor adaptadas. Las que mueren liberan toxinas, y esas toxinas son las que van a matar a la competencia. Baja taliega tu pie. No, va a matar a la competencia. Entonces, baja el microorganismo. Cuando la bacteria entra en esa fase de declive, nosotros tenemos que tomar una muestra de esta placa que ya tiene 5 días y colocarlo en un caldo, ya no medio, porque el medio es algo sólido, en un caldo que es un medio líquido, para promover nuevamente el desarrollo de formas jóvenes a partir de células viejas. ¿Entienden? Tenemos varios caldos, caldo selenito, ¿no? Caldo pectonado, caldo telurito. Estos caldos lo que van a hacer es promover el desarrollo de células jóvenes del mismo grupo de bacterias que estoy trabajando, para luego volver a sembrarlas en otro medio de cultivo igual al primero que estoy utilizando. Entonces, la idea es que el microorganismo no desaparezca,
que continúe su existencia. Entonces vamos a ver un poco la fisiología. Mira, ve. Ya, vamos a ver. Mira, ve, cuando hablamos de la fisiología, hablamos de la funcionalidad del microorganismo. Entonces, tiene ciertos requerimientos muy mínimos, como por ejemplo que tenga carbono y nitrógeno, básicamente. Pero puede requerir también de hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. ¿Entienden? ¿Y de qué va a depender de esto? Del tipo de microorganismo que yo quiero aislar. ¿Entienden? Según el microorganismo, según la necesidad, ¿no? Su fuente de energía siempre va a ser el azúcar, siempre. La gran mayoría de microorganismos utilizan como base de los carbonos al azúcar, que es la glucosa. Necesitan agua. Y para preparar estos medios de cultivo que hoy día te voy a enseñar, el medio viene en polvo, lo tienes que disolver en agua. Y luego lo vas a llevar al autoclave para esterilizarlo en calor húmedo. Y luego lo vas a sacar y lo vas a plaquear en una placa Petri y lo vas a dejar para hacer su control de calidad. ¿Qué significa el control de calidad? Que en la placa, cuando tú has echado el medio de cultivo, vas a ver si crece alguna colonia. Si no crece colonias, significa que has trabajado correctamente, tu placa está limpia, aceite. Y pues recién vas a sembrar el microbio que tú quieres ahí. ¿Qué pasa si aparece una colonia? Tu placa se ha contaminado. No sirve esa placa. Tienes que volver a preparar una nueva placa. Pero por un costadito, no. Porque recuerda, si yo tengo una placa y me creció por aquí y es la única colonia que tengo, ¿qué se sobreentiende que es lo que te he dicho? ¿Este microbio va a crecer o no? Sí. Va a empezar a crecer. Y si tú siembras por acá, es posible que este se pueda llegar a juntar con el de acá. Y al final no vas a poder diferenciar. ¿Entiendes? Entonces lo ideal es volver a hacer de cero. Por eso te digo, ¿no? Cuando vayas a hacer tus siembras, busca un espacio donde no haya gente. Porque si hay gente y tú abres y cierras la placa, se te va a contaminar. Y vas a tener que empezar de cero otra vuelta. ¿Entiendes? ¿Ya? Y tú sabes pues que el laboratorio de biología entra y sale la gente, ¿no? Pero hay una brecha donde pueden entrar los chicos, ¿no? Tengo, por ejemplo, con los chicos hoy día de 1 a 5, vamos a solamente hasta las 2, pueden entrar ahí. ¿Hoy día? ¿Entienden? Hoy día de aquí vamos a entrar porque todavía se cierra a las 2 de la tarde. ¿Ya? Mírale, algunos iones, claro, potasio, hierro, por ejemplo, se requiere hierro, el agar sangre. El agar sangre requiere hierro. Para eso necesitamos, ¿qué cosa? Sangre. Porque no tenemos agar sangre, solamente tenemos el medio base. Entonces tenemos que preparar el agar sangre y tenemos que sacar sangre 5 centímetros en condiciones estériles. Si tú no lo haces en condición estéril y lo colocas en la placa, esa placa, ese medio cultivo está contaminado. Tienen que aprender, yo les voy a enseñar y después ustedes van a hacer solos. ¿Bien? ¿Ya? Calcio, sodio, cloro. Por ejemplo, hay bacterias que utilizan glucosa, pero hay bacterias que también utilizan la lactosa. Por ejemplo, la Escherichia coli. La Escherichia coli utiliza lactosa. ¿Bien? Y vas a ver que en tu medio te va a salir un color rosadito. Es fermentador de lactosa positivo. ¿Bien? Gracias, Magali. ¿Qué? Escúchame. ¿Ya? Algunos requieren aminoácidos, otros vitaminas y otros factores de crecimiento, dependiendo del tipo de microorganismo. ¿Ya? No se olviden. Digamos, mírame. Allá, el agar chocolate simplemente es la transformación del agar sangre en agar chocolate. Pero ojo, que
Para que lo conviertas tienes que someterlo al calor. Es convertido de la Y ahí solamente va a crecer las gran negativas. Una de ellas es la Neisseria gonorrea. Les cuento, había estaban buscando eso. Si es hablar chocolate, decía, ¿quién que hablarlo con el chocolate? Decía, ¿no? Y investigue, será que creo que lo llaman por su color marrón, que se tiñe. Y el vio cuando no es. Al final le hizo la respuesta, pero para salir de duda, para que dure el chocolate. ¿Qué colega? ¿Qué colega? ¿En el hospital? Estamos preguntando para salir de las dudas. Allá. El chocolate no es solamente su nombre nomás. Por el color marrón. Claro. ¡Hey! Sigamos, mírale. Vuelve la glicólisis. Las bacterias, como parte de su fisiología y su crecimiento, realizan procesos metabólicos. Mírame, requieren proteínas, carbohidratos y lípidos. Por el proceso de glicólisis, sean las grasas, los carbohidratos o los lípidos, van a llegar a ácido pirúvico. Pero la principal molécula para los tres es la acetil-CoA. ¿Ya? La acetil-CoA por carbohidratos, por proteínas, por grasas debe llegar. ¿Entendido? La acetil-CoA es la base que va a entrar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, finalmente, ¿qué voy a obtener? Moléculas de CO2. ¿Qué voy a obtener? ATP, pero el ATP lo voy a obtener a partir del NAD y del FAD en reducido, ¿cierto? Luego del ciclo de Krebs pasan a la cadena de transporte de electrones. Según si la bacteria es aeróbica, su receptor será el oxígeno. Pero si es anaeróbica, será otro elemento diferente al oxígeno. Puede ser el nitrato, el nitrito, puede ser. Ahora, hay bacterias que son anaeróbicas facultativas. Quiere decir que puede estar en los dos. Y hay bacterias que son anaerobias estrictas. Solamente puede vivir en presencia de CO2. El Clostridium. ¿Ya? No te olvides. También hay camnófilos y también hay microaeróbios. Ya vamos a ver esto. Mírame, cuando hablamos de crecimiento bacteriano, es que este va a aumentar. De uno se replica más de uno. Mírame, la replicación es una serie de procesos metabólicos. La palabra replicación es multiplicación, duplicación. Las bacterias, ¿qué tipo de reproducción realiza? Fisión binaria. Cuando una célula se divide a la mitad y luego se regenera. Asexualmente. Ok. ¿Y forma cuánto? 2 células de uno, ¿cierto? Abarca 3 áreas: el metabolismo bacteriano, la regulación y la división celular. Cuando hablamos de metabolismo bacteriano, genera material a partir de nutrientes. Tiene que haber nutrientes. Y el nutriente es el agar-agar. Depende de lo que yo le agregue, el requerimiento, el tipo de bacteria a la cual yo voy a estar enfocado para poder aislar, ¿no? Su regulación coordina centenares de procesos, dice, para la síntesis. Y la división celular está formado por 2 células hijas a partir de una célula madre. Ya lo vamos a ver. El metabolismo, bueno, tú ya sabes, ¿no? Porque has llevado bioquímica, sabes que es un conjunto de reacciones que van a darse en el interior de una célula. Puede ser a nivel del citosol o puede ser a nivel mitocondrial, ¿no? O puede ser, en este caso en la bacteria, a nivel del citosol y a nivel del mesosoma, ¿cierto? No, mesosoma. Existe el catabolismo y existe el anabolismo. Así también vamos a encontrar que las rutas metabólicas son catalizadas por las enzimas, ¿no? Por las enzimas. Y las enzimas son controladas ¿por quién? Por los genes. Cada gen que tú tienes ya controlada por una enzima, y cada enzima tiene una particularidad para una determinada función dentro de la bacteria, ¿ya? O dentro del microorganismo. Mira, el metabolismo bacteriano tiene muchos procesos y mucha similitud con las células eucariotas.
La particularidad que, por ejemplo, generalmente su crecimiento es veloz, es rápido en las bacterias. En menos de 24 horas yo ya tengo crecimiento bacteriano. En menos de 24 horas. Generalmente de 10 hasta 100 veces mucho más rápido, ¿no? Mayor versatilidad, ¿por qué? Porque las bacterias por lo general usan nutrientes para producir su energía. Mira, ve, una bacteria muy simple puede crecer en un medio de cultivo no tan exigente, pero sin embargo hay bacterias que son muy exigentes. Por ejemplo, la TBC es la tuberculosis, no crece en cualquier medio. Ese necesita un medio que se llama el medio lobo-extinguense o el medio Ogawa, que se le echa huevo para que pueda crecer. En otro medio no va a crecer esa bacteria. Tú quieres sembrar estafilococo, no te va a crecer en cualquier medio. Necesita dar sangre para poder crecer. Si no, no crece la bacteria. Gonorrea no te va a crecer en cualquier medio. Necesita dar chocolate para poder crecer. ¿Entiendes? Entonces, ¿no? ¿Hay mucha versatilidad? Sí. Porque hay bacterias que pueden crecer en medios simples. Pero hay bacterias que cuando son muy exigentes requiere que tú le agregues ciertas condiciones para que pueda desarrollarse. Es así que aparece, según no solamente el nutriente, otra limitante puede ser el oxígeno. Porque hay bacterias que si crecen en presencia de oxígeno, se les llama aerobias. Si son anaerobias estrictas, netamente CO2. Y si son facultativas, que pertenecen a ambos medios, en oxígeno y CO2. Gran diversidad de requerimientos nutricionales, obvio. Esa diversidad hace que cosa, que tengamos un gran sinnúmero de medios de cultivo. Ya te he mencionado, chocolate, sangre, ¿qué más? Macón, KSS, ¿no? ¿Qué más? Medio E. coli, EMB. Esa versatilidad nos hace que podamos utilizarlo para distintos tipos de microbios según la necesidad. Sintetizan macromoléculas, como la mureína, que es el peptidoglicano, los lipopolisacáridos, que son en las gran negativas, los ácidos teicoicos, ¿no? Para las gran positivas, ¿no? Mira, ve, en el metabolismo vamos a encontrar 4 procesos. El primer proceso es las reacciones de abastecimiento. Va a necesitar de precursores. Esos precursores, ¿cuántos son? Son 12 precursores que la bacteria requiere para realizar sus procesos metabólicos. ¿Quién está? La glucosa 6-fosfato. ¿Dónde aparece esto? A partir de la glucosa. ¿Te acuerdas cuando veíamos bioquímica? La glucosa se convertía en glucosa 6-fosfato. Y para eso acá requiere de una enzima, la exocinasa, requiere del magnesio y requiere de la ATP. Este es el primer precursor que necesita la bacteria para poder crecer, ¿no? Luego requiere de una pentosa 5-fosfato. ¿Qué ruta sería esa? Si es una pentosa 5-fosfato, la vía de las pentosas. ¿Te acuerdas o no? Muy bien. La eritrosa 4-fosfato. ¿Te acuerdas? Vía de las pentosas. La vía no oxidativa, ¿te acuerdas? Triosa fosfato, el 3-fosfoglicerato, ahí cámbiame. 3-fosfoglicerato, es glucólisis ya. ¿Te acuerdas? Glucólisis. Fosfoenol piruvato, glucólisis. Piruvato, glucólisis. Ojo, hasta aquí es glucólisis. Y cuando ya habla acetil, hablamos de la vía aerobia, porque va a entrar al mesosoma, va a entrar, ¿no? Luego habla alfa-cetoglutarato, succinil y oxalacetato. ¿Qué viene a ser? Ciclo de Krebs. ¿Ya? Dentro de este ciclo, ¿qué va a producir? CO2, porque las cadenas empiezo con 6 y luego termino con 4 y cada vez va perdiendo un carbono, ¿no? Va a liberarse oxígeno y ese oxígeno va a ser tomado para producir agua, ¿no? Los nutrientes utilizan difusión facilitada. ¿Por qué difusión facilitada? Requieren de unas proteínas transportadoras llamadas carrier para poder llevar las moléculas, ¿no? Y poder ingresar. Mira, ve,
Te he puesto un pequeño cuadro para no ir muy a fondo a la bioquímica. Mira, los hidratos de carbonos a través de la respiración, donde generalmente no hay oxígeno, ya es otro el aceptor, parte de la glucosa. Cuando hablo de fermentación, la glucosa en el proceso de la glucólisis debe llegar a ácido pirúvico, ¿cierto? El ácido pirúvico finalmente, ¿qué va a hacer? Va a ser derivado para hacer el proceso de fermentación. ¿Qué va a producir? Ácido láctico. Pero depende, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar bacterias homolácticas y bacterias heterolácticas, ¿no? Las bacterias homolácticas son aquellas que exclusivamente producen ácido láctico y las bacterias heterolácticas producen ácido láctico y otros compuestos que pueden presentarse dentro de la fermentación. ¿Ya? Mira, ve, en la producción vamos a encontrar que se va a liberar NAD reducido. Recuerda que cada NAD, ¿cuántos ATP me produce? 3 ATP. 2.5 a 3 ATP. ¿Recuerdan? ¿No? El NAD. Mira, ve, sin embargo, el ácido pirúvico que tiene 3 carbonos se va a descarboxilar, se convierte en acetil, que tiene 2 carbonos. Ingresa al ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs se libera CO2 y en el ciclo de Krebs, ¿qué va a ocurrir? También se va a generar NAD reducido. El ciclo de Krebs finalmente va a ir ¿a dónde? A la cadena de transporte de electrones. En la cadena de transporte de electrones, ¿a quién va a buscar? Al oxígeno para formar agua. También, ¿qué va a ir? Va a formar, ¿qué cosa? ATP, ¿cierto? Se va a formar ATP. ¿A partir de quién? Del NAD, ¿qué cosa? Redu, y del FAT, reducido. ¿Cuántos ATPs? 3. ¿Cuántos ATPs? 2. En algunos libros dice 2.5, 1.5. Hay otros que dicen 3 y 2. ¿No? Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Sigamos. Mira, ¿qué te he puesto acá? La respiración primero en términos generales. Sabemos que cuando hablamos de respiración hay dos tipos, aerobia y anaerobia. Si es aerobia, presencia de oxígeno. Si es anaerobia, en ausencia de oxígeno. Primero hay que partir de ahí. Si yo digo estricta o digo facultativa, ya dependerá de dónde lo ubique, ¿no? Requiere de la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué cadena de transporte de electrones? Porque va a llevar tanto de quién, del NAD y del FAT, va a llevar tanto del NAD y del FAT según sea el complejo. El complejo 1 lleva de quién, del NAD. El complejo 2, del FAT. Y finalmente lo entregan al complejo 4, donde ¿quién lo captura? El oxígeno. Para formar ¿qué cosa? Agua. ¿Cierto o no? Muy bien. La fosforilación oxidativa, ¿qué cosa es? Formar ATP. ¿Vale? Y tiene como aceptor final electrones. Pero si es aerobia, ¿quién será su aceptor final? El oxígeno. Si es anaerobia, un proceso fermentativo, el aceptor final no es el oxígeno, es cualquier otro elemento menos el oxígeno. Si es aerobia, ¿quién es el aceptor final? El oxígeno. Utiliza la cadena de transporte para generar gradiente de protones. Correcto. ¿Cierto? Yo tengo la glucosa y la glucosa se convirtió en ácido pirúvico, el ácido pirúvico se convirtió en acetil y la acetil ingresa al ciclo de Krebs. Te acordarás que acá producía NADs y también producía FAT, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Quién también producía? CO2. ¿No? Y estos protones se iban a la cadena de transporte de electrones. ¿Te acuerdas? Complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. ¿Te acuerdas? El NAD llegaba al complejo 1 y el FAT llegaba ¿a dónde? Al complejo 2. Y pasaban al complejo 3 y luego al 4, buscando el oxígeno para formar ¿qué cosa? Agua. ¿Te acuerdas? Muy bien. Mira, ve. En la respiración anaeróbica es todo lo contrario, porque el aceptor de electrones ya no es el oxígeno. Nitratos, pueden ser nitritos, nitrógeno molecular, óxido de nitrógeno, ¿no? Mira, ve, ¿qué bacterias pueden realizar esto?
las pseudomonas o los bacilos. Si hablamos de pseudomonas, hay pseudomonas denitrificanas, hay pseudomonas aerogenosas. Si hablo de bacillus, hay bacillus cereus, bacillus thuringiensis, bacillus anthracis, bacillus subtilis, son bacterias, ¿no? Cuando hablo de la fermentación netamente ya hablamos de respiración anaeróbica ya. Y esta respiración anaeróbica no requiere de cadena de transporte de electrones. Su fosforilación a nivel de sustrato se va a dar en el citoplasma y utiliza como aceptor final de electrones otras moléculas. ¿Qué moléculas? Los nitratos. ¿Ok? El ATP se forma por donación de un fosfato a partir de productos intermediarios. ¿Dónde están esos productos intermediarios? En el ciclo de Krebs. Uno puede estar en la cadena de transporte de electrones también. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de la biosíntesis, ¿qué cosa es la biosíntesis? Es la formación ya. A partir de los 12 precursores ya se forman aminoácidos, se forman nucleótidos, se forman azúcares simples, se forman aminoazúcares, moléculas más grandes que se conocen con el nombre de macromoléculas, ¿no? Además se necesita de grandes cantidades de ¿qué? De NAD fosforilado reducido. ¿Qué más se necesita? De flavoproteínas. ¿Qué flavoproteínas están ahí? El FAT y el FMN. ¿Ya? El FAT y el FMN. Además de cofactores, que son elementos de la tabla periódica, o coenzimas, como son el complejo B. ¿Ya? El complejo B. Las macromoléculas o las moléculas no pueden ser sintetizadas por una bacteria obligatoriamente. La obtienen del medio, claro. Una bacteria, por ejemplo, nosotros podemos producir carbohidratos, podemos producir grasas, nosotros no podemos producir, nosotros tenemos que consumirlo, igualito la bacteria. La bacteria no produce, la bacteria necesita, tienes que darle. ¿Y cómo le das? A partir del medio del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera sembrar un hongo, utilizaría el agar saburó. Pero si no tengo el agar saburó, puedo utilizar el agar papa dextrosa. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué tengo que utilizar? La papa. Tengo que licuar la papa, filtrarlo, sacar el agua y mezclarlo con el agar dextrosa. Y se hace agar papa dextrosa. Y ya tengo el PDA, que es un medio de cultivo para el sol. ¿Ya? Digamos. Mira, a ver, cuando hablamos de las reacciones de polimerización quiere decir que uno detrás de otro va a formar una molécula más grande, más compleja. Para eso iniciamos con la replicación. Comienza con un promotor que se llama el OIC. Biología, ¿no? Biología, un poco de biología. Mira, ve, el ADN tiene el 3', 5 y tienes el 5', 3'. Tiene en la parte inicial un promotor que se llama el OIC. Este OIC es el punto de partida donde van a ingresar, ¿qué cosa? Los DNA pol, ¿no? O sea, ¿qué cosa? Los desoxirribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos van a entrar por acá, en el proceso de construcción, para formar la doble cadena. ¿Por qué? Porque recuerda, te acordarás por tu biología, que primero tiene que desenrollarse, ¿cierto? Teniendo en cuenta que aquí van a estar los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Recuerdas? Luego viene una enzima que lo rompe, que se llama helicasa, y se abren dos hebras, ¿no? Se abren dos hebras, de esta forma, ¿no? Y aquí va a estar, ¿qué cosa? Aquí va a estar el promotor, aquí va a haber un promotor. Ese promotor va a permitir que a partir de va a entrar los DNA pol, los desoxirribonucleótidos, y va a empezar la construcción de esta forma. Primero por este lado y luego por este otro lado, en sentido inverso, ¿no? Por eso es que va a haber dos tipos de replicación. Una replicación continua y una replicación discontinua, ¿no? Aquí donde se va a formar los famosos fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki.
que luego van a ser unidos por unas DNA ligasas. Luego va a ser unido por unas DNA ligasas. Entonces, mira, ve, la síntesis del ADN es bidireccional, claro, será primero en esta dirección y luego será en esta otra dirección. O sea, hay dos direcciones que van a ocurrir, pero todo parte desde este punto de partida, el órice se llama. Entonces, mírame, ¿cuál es la unión que va a empezar? 5', 3'. Luego viene la transcripción. Quiere decir que una vez que se ha hecho la duplicación, a partir de una hebra viene el ARN mensajero. El ARN mensajero de la bacteria, que tiene su ribosoma 70S, va a llevar 3 bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas, biología. Esas 3 bases nitrogenadas, ¿cómo se llaman? Codón, ¿cierto? Lo va a llevar y luego se va a encontrar con el ARN de transferencia que va a buscar su complemento. ¿Cómo se llama? El anticodón. ¿Cierto? Y los dos van a ir ¿a dónde? Al ARN ribosomal, donde va a estar el ribosoma. ¿Quién va a entrar? Entra el codón y luego entra ¿quién? El anticodón. ¿Cierto? Entonces, al tener esta lectura de los dos, se va a formar ¿qué cosa? El primer aminoácido. Primer aminoácido, que se llama metionina. Y va a empezar la construcción de los aminoácidos. Termina en el último, que se llama codón de terminación. ¿Cuáles son esos codones de terminación? U, A, U, A, G, o U, G, A. ¿Ok? Esos son los codones de terminación. Cuando aparecen estos codones aquí, finaliza la síntesis de proteína. Entonces ahí hablamos de qué? De la transducción. O sea que la transducción, ¿qué cosa es? Formación de proteína. ¿Cierto? Y la transcripción, ¿qué cosa es? Es cuando se va a transcribir ¿quién? ¿Quién se va a transcribir? El codón con el anticodón. La traducción es la formación de proteínas. ¿Dónde ocurre? En los ribosomas. ¿Qué valor tiene? 70. Ya, 70. La diferencia con las eucariotas es que todas tienen ¿qué cosa? ARN, ¿correcto? Son sintetizados por la ARN polimerasa. En la traducción, ¿qué cosa hay? Síntesis de proteínas, ¿no? Inicia con un requerimiento menor de proteínas, tiene un ARN policistrónico. ¿Qué cosa es policistrónico? Que va a codificar no solamente para una, sino para varias proteínas. En cambio, en las eucariotas, el ARN es monocistrónico, porque cada ARN codifica para una proteína. En las bacterias es, ¿qué cosa? Policistrónico. Codifica para más de una proteína. ¿Ok? Se da simultáneamente ¿con quién? Con la transcripción. Quiere decir que la traducción ocurre de manera paralela con la transcripción. ¿No? Duplicación, transcripción, traducción. Paralelamente casi se da ahí nomás en el instante. ¿Ah? Reacciones de ensamblado, ya es la etapa final, donde se va a dar de manera espontánea para formar flagelos y organelas como los ribosomas, o de manera especial por algún mecanismo que puede depender del tipo de bacteria, ¿no? Guiado por algunas moléculas que van a permitir el ensamblado de esta estructura. Por ejemplo, no todas las bacterias tienen cápsula, no todas las bacterias tienen esporas. O sea, depende del componente que tenga una bacteria, va a darse el ensamblado, de manera espontánea o de manera especial. ¿Ok? Muy bien. Y la división celular, ¿qué vendrá a ser? Ya tú sabes de que las bacterias realizan una división celular de fisión binaria. Eso ya te he explicado. A partir de una célula madre empieza a replicarse, ¿no?
Este proceso está involucrado varios genes, no es solamente uno. Su replicación normalmente se da a 37 grados. Por eso que cuando tú vas a sembrar, vas a llevar a la estufa lo vas a colocar a 37 grados centígrados para promover el crecimiento de las bacterias. Sin embargo, hay bacterias que crecen menos de 37 y hay bacterias que crecen más de 37. Por eso que aparecen bacterias psicrófilas, mesófilas y termófilas, según la temperatura, ¿no? Entonces, las bacterias van a clasificarse por este medio. Mira, ve, las bacterias tardan en promedio 20 minutos, pero en 18 horas tú ya tienes crecimiento bacteriano. Las células hijas heredan generalmente los cromosomas. Cuando una bacteria se adapta, primero tiene que pasar por una etapa de latencia, tiene que conocer el medio donde está, para luego poder crecer, para poder multiplicarse. Entonces, mira, ve lo que te estaba explicando, ¿no? A partir de la hebra del ADN se da la replicación, correcto. ¿Qué va a ocurrir de la replicación? Después que ocurre la transcripción. Después de la transcripción, ¿qué se da? La traducción. En el proceso de la división celular se dio duplicación, transcripción y traducción, luego se va a separar, se va a segregar y después de la segregación viene la etapa de citocinesis o etapa de estrangulación celular. Se separa. Primero obtener el citoplasma para formar dos células. Aquí podemos ver, mira, a partir de una célula madre se van a generar dos células hijas. Se supone que acá ha visto fisión binaria. Esta célula se ha partido a la mitad y ha generado dos mitades, luego se ha vuelto a armar. Este igualito, sigue partiéndose y así va a seguir, ¿no? Dependiendo del tipo de bacterias, hay bacterias que en menos tiempo se reproducen rápidamente y hay bacterias que demoran, ¿no? Por ejemplo, la TBC, una semana para poder crecer, toma su tiempo. No es que lo sembré hoy día y mañana ya tengo TBC, Mycobacterium tuberculosis en medio lobo extendiense. No, toma su tiempo para poder aparecer. ¿Cómo se desarrolla? Para hablar de cultivo tenemos que conocer algunos términos. Por ejemplo, ¿qué es inóculo? ¿No? Es la introducción de células bacterianas viables, vivos, viables, en un medio de cultivo que puede ser líquido, como el caldo peptonado, el caldo selenito, caldo telurito, o en superficies de medio sólido, McConkey, SS, medio E. coli, medio MB, mannitol salado. El cultivo es un conjunto o una población bacteriana que crece sobre un medio determinado. Ahora ustedes tienen que manejar ese término. Cultivo, este es mi cultivo de Pseudomonas, este es mi cultivo de E. coli. Así se maneja la terminología. Si es homogéneo, hablamos de qué cosa? Un cultivo, o sea, un solo tipo de microbio. Si tú me hablas de una cepa, es porque en esa cepa solamente hay bacilos. Tú has visto cuando hemos observado preparación en seco, en heces, había una población mixta, ¿no? Habían cocos, habían bacilos, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando tú hagas la cepa, o hay cocos o hay bacilos. No hay los dos. O es gram positivo o es gram negativo. No va a haber, ¿no?, los dos. Sí, señorita. Sigamos, sin comentarios. El clon, cuando las bacterias ya derivan de una sola célula, se le llama clon. UFC, unidades formadoras de colonias. Acuérdate, acuérdate ese término. Y la densidad, cuando hacemos referencia a un contenido de bacterias en un medio líquido. Eso va a venir en el examen, ¿no? Puede ser que venga. Después no va a ser que te agarre, pero frío. Yo siempre digo la verdad, toda la vida. Mira, ve, cuando hablamos de crecimiento bacteriano, se representa por el número de células viables por mililitro. Ojo, cuando ustedes hagan una tinción grande de un medio de cultivo que tiene 5 días,
van a observar que las bacterias salen despintadas, no tienen color, no es viable ya. Tiene que tener, para que sea viable, máximo 48 en la placa, porque mientras más avanza el tiempo, más viejas se hacen las bacterias. ¿Y cómo se saca la bacteria de la placa? Eso vas a utilizar tu asa bacteriológica. Les he pedido. Yo les he pedido una asa bacteriológica en punta y una asa bacteriológica en anillo. Les he pedido. ¿Ya? Mira, ve, entonces, la replicación en medio líquido va a depender de la especie, la composición del medio y la temperatura. Yo te he dicho que las bacterias generalmente trabajan a 37 grados, ¿no? ¿Y esas bacterias qué serán? ¿Cicrófilas, termófilas o mesófilas? ¿Serán qué cosa? Mesófilas, ¿cierto? Bacterias que crecen en temperaturas donde otros grupos extremos casi no van a desarrollar. Cicrófilas crecen a bajas temperaturas, de 37 para abajo. Termófilas, bacterias que crecen a temperaturas altas. Generalmente las bacterias que tenemos trabajan aquí, meso, 37 grados centígrados. ¿Ok? La estufa que ustedes van a utilizar en el laboratorio está calibrado para trabajar a 37 grados. No me lo vayan a mover, ¿no? Mira, ve, entonces a 37 grados ya se espera, dependiendo de la especie, dependiendo del medio, que en 30 o 60 minutos ya podamos percibir quizás rasgos de algunas colonias, ¿no? Rasgos de alguna colonia. ¿Cómo yo puedo determinar en un caldo que la bacteria ha crecido? ¿Qué tengo que ver en el caldo? 3 cosas. Tengo que ver, en un caldo, ¿qué tengo que ver? 3 cosas. 1, turbidez. 2, precipitado. Correcto. 3, película. ¿Correcto? El crecimiento de un microorganismo sobre un tubo de ensayo que tiene caldo nutritivo, caldo peptonado, caldo selenito, caldo de cualquier tipo de caldo. Cuando yo quiero hacer o promover el desarrollo de una colonia vieja para que ésta sea joven, ese caldo debe tener un medio, un nutriente que le permita proliferar. Esa proliferación se ve ¿por qué? Porque vas a ver turbidez, puedes ver película, puedes ver precipitado. Pueden estar los 3, pero por lo general siempre hay uno. Pueden estar los 2, pueden estar los 3. ¿Ya? Pero mínimamente debes encontrar uno. Si están los 3, excelente. ¿Ok? ¿Cuánto equivale la turbidez? 1,5 por 10 a las 8 unidades formadoras de colonia por 1 mililitro o por cada mililitro. Acuérdate. Entonces, vemos que en el laboratorio vamos a poder apreciar la curva de crecimiento que tiene estas 4 etapas. Etapa de latencia, donde la bacteria se tiene que acostumbrar. Es como, por ejemplo, tú vienes de tu pueblo a la universidad, te vas a buscar un cuarto, te tienes que adaptar, porque no conoces a nadie. Para que me puedas entender. Vienes al aula, el primer ciclo, miras aquí, miras allá, porque no conoces a nadie. ¿En qué fase estás? Latencia. Latencia. Vas a tener que conocer, vas a tener que adaptarte. Extrañas tu comida de allá, ¿cierto? Fase de latencia. Primer ciclo estás así todavía. Segundo ciclo ya no. Empiezas a crecer. ¿En qué fase estás? Exponencial. ¿Por qué? Porque ya eres muy cotizadito, muy cotizadita, ¿no? Empiezas a tener jale por medicina, por contabilidad. Allá en Córdoba. ¿no? Empiezas a crecer de manera exponencial. Más aún si eres colaborativa. ¿Entiendes? Un crecimiento exponencial. ¿Ah? Tienes algunas caídas, ¿no? Te engañan, no te engañan, ¿no?
Claro, eres fiel aunque no te son fieles. Y me miran, ¿No? Y finalmente, luego pasas a la etapa estacionaria, donde tienes un periodo de tranquilidad, como que supuestamente botas los chimpunes, estás pasiva, no quieres saber nada, y bueno, esto es la bacteria. La bacteria ya no crece en esta etapa ya, porque aquí ya creció, aquí ya no crece, lo único que en la fase estacionaria se mantiene latente, se mantiene nada más. Y aquí es en la fase de declive, donde ya lo cambian por otro, o por otro, ¿cierto? Te cambian, igual, entonces la bacteria va envejeciéndose, porque se acaban los nutrientes, se acaba la comelona, ¿me entiendes? Entonces empiezas a buscar para poder subsistir, para poder multiplicarte, comelona. La bacteria tiene que buscar. Entonces, ¿qué haces aquí? De aquí lo tienes que sacar, porque aquí se supone que ya pasaron 5 días o más. El medio que acá era rojito, acá se hace blanco ya, o amarillento, pálido. ¿Qué me indica eso? Que la bacteria se está comiendo los nutrientes. Si tú le haces una tinción aquí, la bacteria sale clarita, ya no se ve nada. Entonces, ¿qué haces? De aquí lo sacas y lo colocas en un caldo y lo incubas. Y vas a ver que al siguiente día esto va a aparecer. ¿Ha visto crecimiento? ¿Entiendes? Sigamos. Mírame, entonces en la fase de latencia, ¿qué ocurre? Hay una adaptación, lo que te decía, te tienes que adaptar. Lo mismo que le ocurre al ser humano. Las células microbianas se encuentran empobrecidas, claro pues, porque tú le estás sacando de la orina, le estás sacando de las heces, que es un medio habitual, para llevarlo a un caldo, a un agar, donde no sabe qué es lo que va a encontrar. En cambio, si está en la orina, o está en las heces, ahí sí va a encontrar los nutrientes propios, ¿no? Para iniciar un óptimo uso de sus nutrientes. Se puede prolongar, claro, ¿por qué? Debido a que no cuenta con las condiciones. Tiene nutrientes, pero le falta oxígeno. No puede proliferar, se mantiene latente. Como las chicas, ¿no? Tiene la pinta, pero no tiene al galán. ¿Entiendes? Está frito, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer de lo que sea para poder calcular. Ni siquiera le da bola, ¿no? Mira, ve. Entonces, ojo, aparecen las colonias mutantes, ¿no? Las que pueden subsistir y requerirá de más tiempo. ¿Para qué? Para que pueda multiplicar. O sea, esas bacterias que permanecen latentes porque tienen los nutrientes, pero les falta aire, no tienen la temperatura ideal, no pueden crecer. Pueden tener todo, pero les falta. ¿Qué necesita una bacteria? Nutrientes, temperatura, oxígeno. Y si le falta uno de ellos, ¿podrá crecer? No puede crecer. Pongamos, tienes la placa, tienes el medio, ¿está bien? Tienes la bacteria es aeróbica, pero la estufa lo pusiste a 50 grados, ¿podrá crecer? No, si la bacteria crece a 37 grados, no va a poder crecer, se va a mantener latente. Cuando tú saques la placa no vas a ver nada, no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque una limitante de esa bacteria, ¿quién es? La temperatura. La temperatura. O puede ser al revés, la temperatura es 37, hay condiciones de aerobiosis, pero el nutriente es pobre, tampoco crece. Tiene que tener los 3 elementos. ¿Ok? Mira, ve, y luego viene la fase logarítmica o exponencial, donde los chicos y las chicas aquí están que se arreglan porque ya se conocen, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, ya son muy cotizados y cotizadas, ¿cierto? Se mandan a hacer arreglos, retoques. Entonces, mira, ve, empieza su crecimiento, su máxima velocidad de replicación, dice. La replicación será constante y es mínimo la cantidad de muertos, es muy poco. No hay muchas muertes porque la bacteria se crece, ¿bien? El crecimiento continúa. Los nutrientes empiezan a agotarse, pero es imperceptible porque en 3 días no
no ves cambio del color del medio, sigue siendo casi el mismo medio, el mismo color. Cuando llegue al quinto día, sexto día, séptimo día, el medio ya no tiene color, ¿no? El oxígeno suele ser una de las limitantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el clostridio, para crecer, ¿qué necesita? CO2, en la jarra de Brewer. Si tú no lo pones en CO2 y lo siembras directamente, no crece. No te va a crecer. Necesita de CO2. Y después, cuando ya la bacteria ha crecido, lo puedes sacar, sí. Porque también el clostridio es, ¿qué cosa? Anaeróbico facultativo. O en este caso, termotolerante. Tolera el oxígeno también, ¿no? Si la densidad bacteriana es 1 por 10 a la 7, si la densidad de la bacteria es 1 por 10 a la 7, es necesario el ingreso de oxígeno, requiere oxígeno. Entonces tenemos que darle oxígeno. ¿Por qué? Por medio de agitación o por medio del burbujeo. Tenemos que inyectar oxígeno para que pueda multiplicarse. Si la densidad bacteriana es 4 o 5 por 10 a la 9, mucho mayor, entonces las bacterias vamos a tener que disminuir la cantidad de oxígeno. Tendríamos que colocarle vela, cerrarlo para que empiece a generar CO2, ¿no? Entonces es uno de los factores que puede limitar el crecimiento. Existe una fórmula donde n es igual a L sub 0 por 2 elevado a la R. N es el número total de bacterias que se genera. R es el número de replicaciones. ¿Cuántas veces se replica? Mira acá. ¿Cuántas veces se replica a partir de la célula madre? 1, 2, 3. ¿Cuántas replicaciones sería? 2 elevado a la 3. ¿Cierto? ¿Ya? El número de replicación. ¿Ya? Y N viene a ser, ¿qué cosa? El inóculo inicial con el que tú partes. Con el que tú vas a partir. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la cantidad total de colonias que se encuentran, sabiendo que inicialmente partes con 280 colonias, 280 colonias con 4 replicaciones? Entonces, 280 por 2 a la 4. 280 por 2 elevado a la 4, ¿he hecho cuenta? 4. A la 4. 280 por 2 a la 4 es 16, multiplicas, y ese es el número de colonias totales que vas a encontrar. ¿No es 32? Ah, 32. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Me sorprendes, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañera? Igual. ¿Qué horas son? La una. ¿La una? Ay, sí, creo que la práctica la vamos a pasar para mañana. Sí, es mejor ya. ¿Mañana van a poder? Sí. ¿De 1 a 3? Hoy día ya no haríamos práctica. Si no, mañana lo haríamos con el otro grupo y ustedes. Sigamos, mira, ve. ¿Qué es la fase estacionaria? Mira, ve. Se muestra un agotamiento. Mira, ve, esto es lo más importante. ¿Ves? Ya se empieza a exhibir el agotamiento de los nutrientes. Entonces, tú a partir después del tercer día, en el cuarto día, vas a notar que el cambio del color del medio. Ese indicativo, ¿qué cosa es? Que los nutrientes se están agotando. ¿Qué más vas a ver? Acumulación de metabolitos tóxicos, producto de que la bacteria va a empezar a morir, ¿no? ¿Qué más? El crecimiento disminuye, ya no hay crecimiento bacteriano, todo es latencia, se queda ahí. El equilibrio entre el crecimiento y muerte bacteriana, hay tantos vivos como tantos muertos, la misma cantidad. La célula es incapaz de producir colonias, ya no hay crecimiento, se mantiene nomás la cantidad de vivos por la cantidad de muertos. La muerte de una célula microbiana, entre comillas, no implica su destrucción, sino, ¿qué cosa? Que dependerá de la naturaleza del microorganismo. Un microorganismo que tiene una espora es más resistente que una bacteria que no tiene esa estructura. Por ejemplo, la E. coli fácilmente moriría. Si yo tengo una E. coli o un clostridio o un bacillus, el bacillus es más resistente que la E. coli por la estructura que tiene, que es la espora, ¿no? Bacterias que tienen cápsula son más resistentes, incluso son más agresivas que la E. coli, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Y por último, la fase de declinación.
fase de muerte, cuando ya te cambiaron ya por otra, ¿no? Hay un deterioro, hay una disminución de las células vivas, ¿cierto? O sea, ya no hay células tanto. Mira, ve, hay un aumento progresivo de la mortalidad. La mortalidad disminuye bruscamente, sin embargo existe un pequeño número de sobrevivientes. Ese pequeño número de sobrevivientes le llaman mutantes, bacterias mutantes. ¿Por qué? Porque empiezan a comerse a sus, ¿qué cosa? UFC vecinas. Se las empiezan a comer, o sea, se da el famoso canibalismo, ¿no? Mira, ve, persisten meses o años. Esta persistencia se logra gracias a que consiguen nutrientes que son liberados ¿por quién? Por las células muertas. O sea, una bacteria que muere no solamente va a liberar ¿qué cosa? Toxinas, también bota sus nutrientes. ¿Quién lo toma? Tu célula vecina, ¿no? ¿Entiendes? Recuerda, mira, ve, en esta placa yo primero voy a hacer el agotamiento y luego hago la estría. Y van a aparecer acá colonias así, ven. Así, en filita. Acá no pasa. ¿Cierto? Esta colonia empieza a crecer y se hace así, ven. Entonces, si esta muere, libera su toxina. Libera nutrientes. ¿Quién lo toma? El que está acá. Pero también lo puede tomar el que está acá, ven. ¿Cierto o no? Puede estar el de acá. Viene la toxina, lo mata acá y el de acá aprovecha el nutriente y sigue desarrollándose. ¿Entiendes? O sea, es la habilidad de cada microorganismo. En este caso, todo lo que tú veas en estría es el microorganismo que vamos a buscar trabajar. Todo lo que esté por acá fuera de la estría, ese es un contaminante. No nos sirve eso. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Esa diapositiva está en la plataforma.